¿El bautismo del Señor era necesario que Jesús se bautizara? El bautismo del Señor es algo real y transformador. Es nacer de nuevo para convertirnos en hijos adoptivos de Dios, pero ¿Cristo necesitaba el bautismo? ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Cristo necesitaba ese bautismo? Jesús había vivido con sus padres en Nazaret casi 30 años. Entonces se comenzó a hablar de Juan el Bautista. Decían que se parecía a los antiguos profetas de hacía 400 años, pues llamaba a respetar los derechos de los pobres. Y todo ello en preparación a la llegada del Mesías. La gente se iba a escuchar la predicación de Juan. Y un día se fue Jesús también al río Jordán con otros. Y cuando se pusieron en fila para ser bautizados por Juan, él también se puso en fila. Pero, ¿Cristo realmente necesitaba el bautismo? ¿Por qué Jesús se bautizó? Para ello, el que bautizaba desataba las correas del calzado al que se iba a bautizar, y le ayudaba a desvestirse. Después se sumergía en el agua y se levantaba. Los judíos del desierto se bautizaban con ocasión de ciertas fiestas, para demostrar su deseo de alcanzar una vida más limpia, cuando viniera el Salvador. Juan habla de dos bautismos. Él distingue dos clases de bautismo, el de él y el del Mesías, que está a punto de llegar. El bautismo de San Juan el Bautista es un simple bautizo con agua. Con agua se lavan las manchas de la ropa. Es algo meramente simbólico. Se trata de expresar públicamente el deseo de estar limpios para la llegada del Mesías. Pero lo lavado difícilmente se parece a lo nuevo, y hay manchas que no se van de la ropa. Estos deseos y promesas son falibles, como todo compromiso humano, y no bastan para extirpar del corazón la raíz misma del mal. El bautismo de Jesús, en cambio, es algo real y transformador. Es nacer de nuevo para convertirnos en hijos adoptivos de Dios, para participar en la misión de su Hijo. Y para ello el bautismo del Mesías será con agua, Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo garantiza que transformará interiormente a las personas, y las hará hijos de Dios. Y se parecerá al fuego, que purifica el metal oxidado, y de ese crisol sale el metal brillante, como si fuera nuevo. Es un fuego purificador, no destructor. Juan reconoce que su bautismo es inferior al de Jesús. Inclusive, Juan no se siente digno de desatar sus sandalias. Con esas palabras Juan reconoce que no es digno de bautizar a Jesús. ¿Por qué se bautizó Jesús? Jesús no necesitaba conversión ni recibir el bautismo de Juan. Pero siendo el Salvador, quiere empezar acompañando a sus hermanos pecadores, que buscan el camino del perdón. Además, al recibir el bautismo de Juan, Jesús se solidariza con Juan, que busca la justicia y trabaja para que todos reformen su propia vida. Lo más importante del bautismo de Jesús. Lo más importante se halla en estas frases: y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él como si fuera una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Así que son varios los pasos. 1. Jesús ora. La oración de Jesús precede a los acontecimientos más importantes de su vida. El ministerio de Jesús y el de la Iglesia toman su fuerza de la oración. 2. El cielo se abre. Y el cielo se abrió, no al ser bautizado Jesús, sino durante la oración que siguió a su bautizo. Y baja el Espíritu Santo como en forma de paloma. 3. Una poderosa voz del cielo. Desde el cielo se escuchó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, el predilecto. Es la voz de Dios, del Padre Celestial, presente también en este bautismo de Jesús. El papel del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo aparece en el Evangelio de Lucas desde su mismo principio. En la Anunciación.
En la visitación de la Virgen a su prima Isabel. En la presentación de Jesús en el templo. El Espíritu es como la paloma del arca de Noé, que fue un símbolo de paz, una señal de la presencia de Dios, una promesa de salvación. Ahora, después del bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, para que comience su ministerio. ¿Por qué el Padre lo llama predilecto? A los reyes de Israel se les había llamado Hijo de Dios. Pero, especialmente, se usaba esta frase, Hijo de Dios, cuando se quería designar al Mesías. Por eso el Mesías es el predilecto Hijo de Dios. Efectivamente, Jesús era Hijo de Dios más que nadie, Hijo único del Padre, Dios nacido de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y ahora el Padre con la voz y el Espíritu en forma de paloma lo invitan a empezar su ministerio de salvación. Precisamente algunos días después de este bautismo, María, su madre, en las bodas de Caná, terminó de decidirlo a actuar en público como Mesías. Jesús es el líder, la luz del mundo. Cristo no necesitaba conversión ni recibir el bautismo de Juan, pero así lo quiso para marcar el camino de los demás. El pastor y misionero Juan Bueno, en su libro, Consultorio del Alma, responde a la interrogante de un joven acerca de ¿por qué se bautizó Jesús? Soy un joven evangélico de 18 años de edad. He leído que Jesús fue bautizado, y no me explico cómo es que si el bautismo es para lavar pecados, el Señor necesitara bautizarse. ¿Podría usted explicarme eso, hermano Juan? Me da mucho gusto responder a su interesante pregunta, porque estoy seguro de que para algunos creyentes recién convertidos esta inquietud les puede llevar a la confusión. En primer lugar, debemos decir que el bautismo no es para lavar pecados, por cuanto el pecado es una mancha moral y espiritual que no puede ser quitada con elementos físicos, como el agua. Por otra parte, el bautismo no salva ni condena, por cuanto el agua no contiene poderes sobrenaturales. La Iglesia Católica enseña que el bautismo limpia del pecado original, pero la palabra de Dios no dice en ninguna parte que este milagro sea posible por el solo hecho de ser bautizado. El bautismo que realizaba Juan el Bautista era, en sí, un rito sencillo al que se sometían todos los que en un acto de fe se arrepentían de sus pecados, y se identificaban con el mensaje del profeta. Pero el mismo Juan habló del bautismo que operaría Jesús, y que sería más que físico, un bautismo espiritual y mucho más poderoso. La razón por la que Jesús fue bautizado no obedeció a una necesidad de limpieza de pecados, sino a un deseo personal de él, para identificarse con el mensaje de Juan. Hoy día, cuando una persona es bautizada en cualquier iglesia, es porque esta persona se identifica con la declaración de fe de la denominación que lo bautiza. O sea que el bautizado es consciente del paso que da, y el compromiso que contrae con Dios y con la Iglesia. Pero yo me permito repetirle, el bautismo ni salva ni condena. Así que, entendemos que es un paso de fe y de testimonio público, en el que abrazamos la doctrina de la Iglesia que nos bautiza, y por el que renunciamos a todos los intereses de este mundo.